Gracias, gracias por su amable espera. Nuestros invitados de hoy, gracias al licenciado Edgar Pérez y a nuestro amigo Eduardo Ruiz Ortiz, politólogo de la UAP, historiador, quien amablemente invitó a nuestro ponente de hoy, el licenciado Edgar Pérez, con el tópico, la conferencia, la introducción del alumbrado eléctrico público y sus impactos sociales durante el porfiriato y la Revolución Mexicana en la ciudad de Puebla. El licenciado Edgar Pérez Muñoz, historiador. Adelante, Eduardo, nos puedes apoyar con la presentación, la semblanza de nuestro invitado de hoy. Y desde luego, gracias, licenciado Edgar Pérez, y a nuestros invitados que nos acompañan hoy, jueves 2 de octubre 2025. Adelante, Eduardo, por favor. Gracias. Gracias, Ernesto García Hernández, y a todos los que nos sintonizan, además del colectivo Opción Ciudadana Puebla. Permitiré leer la semblanza del licenciado José Edgar Pérez Muñoz. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es maestrante en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la misma institución, la UAP. Es investigador independiente, el cual trabaja las líneas de investigación como son historia urbana, historia de la vida cotidiana e historia ambiental, siguiendo la temática de la electrificación en la ciudad de Puebla desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Además, toca los primeros avances tecnológicos aplicados en dicha ciudad en, en el inicio del siglo XX. Ha publicado diversos artículos académicos, relatos históricos en revistas de Colombia y México. Pues le damos la bienvenida y al mismo tiempo la palabra al licenciado José Edgar Pérez Muñoz. Adelante. Ok, está bien. Muchas gracias al licenciado Eduardo por la invitación, a Ernesto. Este, Muchas gracias nuevamente por la invitación y una disculpa por la tardanza a todos los que estén conectados. Se les agradece mucho su tiempo y se agradece mucho este espacio para compartir algo relativo a este tema que es, creo yo, muy importante, sobre todo en el contexto actual, donde los servicios públicos, un servicio público tan importante como es el alumbrado público, eh, es un factor de habitabilidad en, en nuestra ciudad, que es una de las ciudades más grandes y más importantes de México. No sé si ya se está compartiendo el PDF, las imágenes. Está cargando. Ok, Listo. ok, sí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues quisiera empezar con una pequeña introducción sobre lo que es el alumbrado eléctrico. Bueno, básicamente es una actividad este, gestionada por el ayuntamiento a lo largo de la historia, desde que nace como servicio público. Es una de sus características y básicamente consiste en instalar el alumbrado necesario en las vías públicas, esto con un carácter de beneficio general. Y creo yo que en este aspecto es algo muy relevante, ya que nos remontamos al siglo XIX, a fines del siglo XIX, al año 1888. Esta clase de inventos, de avances tecnológicos era una novedad totalmente. Nosotros lo vemos como algo muy normal, pero para la sociedad poblana y mexicana de esos años era algo totalmente nuevo. Es difícil explicar esto, quizá, porque nosotros estamos muy familiarizados con la luz. Nosotros, con un solo clic en la pared, encendemos una luz. Tenemos que entender que en esos años no era tan fácil, no era tan fácil. Y hay que poner en contexto que Puebla
y con mucho orgullo es una de las primeras ciudades mexicanas. La siguiente, por favor. Una de las primeras ciudades mexicanas en instalar esta nueva tecnología. Y bueno, la primera instalación eléctrica en el país, de las primeras, es en Guanajuato, en 1879. Y la segunda, o una de las que está reconocida como las segundas, es la hidroeléctrica de Batópilas en Chihuahua en 1889. Quiero hacer hincapié en que eh, en la página de la Comisión Federal de Electricidad pues ponen esta hidroeléctrica en Batópilas en 1889 como la primera hidroeléctrica del país. Sin embargo, considero que hay un error. He tratado de investigar eh, por qué razón se considera esta planta en el norte del país como la primera hidroeléctrica del país en brindar alumbrado público. Sí, la ciudad de Puebla contó con una hidroeléctrica un año antes, lo cual es muy, muy, creo que relevante. Creo que hay un error ahí, no sé quién haya hecho la investigación en la CFE. Sin embargo, bueno, aprovechamos este espacio para decirlo. En Puebla, en 1888, se instala la primera planta hidroeléctrica del país, la segunda del continente para servicio público. Creo que es muy relevante y creo que los que somos poblanos, todos los que nos estén oyendo y sean poblanos, creo que pueden sentirse muy orgullosos de, de este avance tecnológico que en su momento era una gran novedad. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí puse unas ilustraciones, unas fotografías que son de la época. La que está en la parte superior eh, es una pequeña presa que se construyó en el río Toyac. Esto era una estructura muy importante que reunía las aguas y hacía mover una serie de turbinas que alimentaban y producían la electricidad, la energía eléctrica, que viajaba alrededor de 20 kilómetros. Esto también hay que mencionarlo. No existía una transmisión de energía tan larga en el país. De hecho, es una de las primeras en el continente. Recorría 20 kilómetros del río Atoyac hasta la ciudad de Puebla para encender los escasos 100 focos que se habían instalado en 1888. Esto hay que recalcarlo. Nuevamente es un dato muy relevante porque no existía en esta época, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, se alimentaban los motores que producían la electricidad con carbón. Era un método, quizás podríamos decir ahora, muy dañino para el medio ambiente y, y las instalaciones estaban dentro de la misma urbe. En cuanto a Puebla, podemos mencionar que la línea, la electricidad, la energía eléctrica recorría 20 kilómetros aproximadamente desde el río Atoyac, donde se había construido la presa hidroeléctrica de Echeverría en 1888, y no había nada igual en el mundo. Esto era totalmente nuevo, era algo muy novedoso, y nuevamente creo que es una mención importante que todos los que seamos poblanos y mexicanos, esta era la segunda en el mundo que existía, en el continente, perdón, de esta clase, de que recorriera una distancia tan larga. Después, claro, fue superada. Eh, Mencionar que la hidroeléctrica en Necaxa, en el norte del estado de Puebla, después la superó con más de 250 kilómetros de transmisión, pero bueno, eso ya es otro tema. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera trabajar, bueno, explicarles, exponerles que en este primer momento, en un primer momento, no hay beneficios sociales, o al menos no como los podríamos esperar ahora, como los imaginamos, que todos tenían derecho al alumbrado público. No, no hay un beneficio totalmente para toda la población, para todas las clases sociales. Esto es algo muy importante porque estamos hablando del porfiriato, donde es una época muy paternalista,
donde se benefició a unos pocos, a una élite, a una burguesía, y que lo vemos reflejado en este servicio público, que de hecho no es un servicio público en un primer momento, es un servicio al público. Yo aquí les puse un plano se alcanza a apreciar un pequeño círculo un plano de la ciudad, y en un pequeño círculo es donde se concentraban en el centro la mayoría de focos, de los primeros 100 focos que se instalaron en la ciudad. Esto lo menciono porque dentro de esta pequeña área, se encontraban muchos de los comercios más grandes de extranjeros, de alemanes, de franceses. El beneficio era para el comerciante, para el empresario. También en esta pequeña área vivían la la burguesía local poblana del Porfiriato. eh, eh, Vivían hacendados, comerciantes, empresarios, todos los restaurantes, hoteles, librerías, cafeterías, estaban casi concentradas en esta área. Es decir, el alumbrado público en un primer momento es para un beneficio de una élite, de los comerciantes que usaban este alumbrado público para fomentar su comercio, para decir, ya hay alumbrado en esta área, por favor, vengan la gente que tenga el poder adquisitivo necesario para acérquese a nosotros. Ahí el ayuntamiento da seguridad, en esta época precisamente también se crea la gendarmería en Puebla, eh, y pues hacen un uso, de este servicio que todavía no es público totalmente. Tenemos noticias, he podido investigar en el Archivo Municipal de Puebla, del ayuntamiento, que en el barrio de Xonaca, por ejemplo, en el barrio de Santiago, en el barrio de Analco, la gente solicitaba este servicio. Sin embargo, en este primer momento se les contestaba negativamente, obviamente por lo costoso que era. No se iba a invertir una cantidad tan grande, tan grande. Este contrato, estos primeros 100 focos costaban 25,000 pesos al año, lo cual era una suma muy alta, y no se iba a gastar en llevar el alumbrado a un área que no traía un beneficio económico directo para la ciudad, para los empresarios, para la imagen de la urbe, sino que se destinaba únicamente al centro, a las calles más inmediatas al Zócalo. Ahí se encontraba este alumbrado. Tengo que mencionar que solo hasta 1904, es decir, casi pasaron 20 años, el alumbrado cruzó el antiguo río de San Francisco hacia otras zonas. Llegó al sur, a la zona del Carmen, de la plazuela del Carmen, al norte, más allá de San José. Igual fue ya durante la etapa, que estaba concluyendo ya el Porfiriato, ya muy tardíamente, la verdad, y creo que es parte de este descontento ya que había de la sociedad, y el ayuntamiento toma la decisión de empezar a expandir este servicio público, porque se da cuenta que es necesario para tener calmada la población, para controlarla también, para hacer una vigilancia. En un primer momento también se utiliza para reforzar la seguridad en favor de el régimen porfiriano, no tanto porque se les quisiera dar este servicio, sino para mejorar la vigilancia en las zonas periféricas de la ciudad, y lo cual es muy destacable. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es lo que pongo. Creo que todos conocemos este edificio que era de la antigua Ciudad de México. Está ubicado en la 2 Norte, 2 Norte y 2 Oriente, esquina 2 Norte y 2 Oriente. Quien haya visitado el centro, creo que lo habrá visto. En esta calle, antiguamente Mercaderes, es donde se ubicaban muchos de los comercios, más importantes de la ciudad. Y se benefició, por ejemplo, al iluminar todas estas calles. Era
Eh, Creo que una actividad nueva que surgió fue la apreciación de la arquitectura de noche, que sobre todo lo hacía la burguesía. eh, Era algo que podían darse el lujo de hacer, de que, que salían de noche. La vida nocturna es, creo que en un primer momento, algo muy exclusivo que permite la luz, no para todos. Eh, y creo que es muy importante. Esta imagen porque precisamente la Ciudad de México es el edificio de la Ciudad de México, uno de los más grandes almacenes aquí en Puebla, era el estereotipo de la gente, del donde se podía comprar cosas, artículos por parte de la burguesía, que invitaba incluso la publicidad de esta época a hacerlo de noche. Eh, Frases publicitarias como venga de noche a apreciar a la luz de la electricidad. Creo que es algo muy llamativo, y pienso que esto aún permanece. Es un fenómeno que no del todo se ha, se ha disuelto, sino que permanece y lo explicaré más adelante. La siguiente, por favor. Es lo que ya les comentaba, las quejas son hasta 1904, se tienen las primeras quejas en la periferia. Y bueno, hay que comentar también que era un servicio bastante costoso. Para la época inicialmente eran 25,000 pesos. Esto era totalmente nuevo. Y hay que mencionar, por ejemplo, que la maquinaria no era difícil, no era fácil adquirirla. También eso hay que mencionarlo. La traían de Francia, la importaban de Francia, perdón. Y si llegaba a ocurrir algún desperfecto, pues tardaba mucho en arreglarse. Por ejemplo, yo quisiera hablar del primer gran apagón en Puebla, ahora que está precisamente México sufriendo en algunas zonas del país algunos apagones. Creo que el primer gran apagón que sufrió la ciudad de Puebla inició el 7 de septiembre de 1888. A unos meses de haberse estrenado este servicio, hay una, una lluvia torrencial que afecta de manera importante la casa de máquinas que estaba en el río Atoyac. eh, y desgraciadamente de septiembre a diciembre de ese año, 1888, no hay luz, no vuelve a haber luz en ese periodo. Las fiestas de independencia que se pensaba iluminarlas ese septiembre de 1888 con luz eléctrica, como comúnmente se hace ahora, se tiene que suspender. Los festejos en cierta medida se ven, creo que, diluidos, porque se pensaba en este momento dar la gran campanada en cuanto a esta tecnología, anunciarse a todo el país. Oigan, estamos celebrando el centenario, perdón, el aniversario de la independencia con luz eléctrica, como, como se había hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México ya desde años anteriores. Y creo que es importante mencionarlo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, el beneficio social en un primer momento, si bien es para una élite, bueno, el beneficio es para una élite, también hay ciertos beneficios sociales para ciertas clases, las clases trabajadoras. Tenemos que recordar que este alumbrado, en esta etapa, pues se pone, básicamente es instalar luminarias en las vialidades, en las calles, en los parques, en el Zócalo, en el Paseo Bravo. Y bueno, las calles son de acceso universal, así que en cierta medida el resto de la población igual podía apreciarlo. Sin embargo, es algo muy exclusivo aún. Sin embargo, sí pueden
pues apreciarlo, salir de noche cuando era posible, cuando el régimen porfiriano también lo permitía, porque hay que recordar que en esta época no es tan fácil salir a la calle de noche. Hay que mencionar también la mentalidad de la época. No olvidemos que estamos hablando de fines del siglo XIX. En esta época todavía imperaba la idea de que la noche era para descansar. Básicamente había sido así durante toda la historia de la humanidad. La noche se ocupaba para descansar, para dormir, y la luz eléctrica rompe este paradigma. Eh, Creo que es importante decir que empieza a abrir las puertas a la noche, al dominio del hombre hacia la noche, hacia la oscuridad. Algo también que hay que mencionar es, por ejemplo, hay un autor, Luis González Obregón, un cronista, historiador contemporáneo de esta época, que mencionaba todavía cómo la luz había cambiado toda la rutina de las personas. Ya no empezaba a diluirse muy lentamente estas ideas de las leyendas que todavía podemos oír aún hoy en día, de que si salías de noche quizá te ibas a encontrar que te iban a robar el alma. Bueno, hay muchas leyendas, podemos mencionar La Llorona, algún ser espectral que te podías topar por ahí si salías de noche. En esta época esa mentalidad empieza a cambiar. Es muy importante mencionarlo porque es una evolución, inicia una evolución de la mentalidad hasta la actualidad, donde salir de noche, salir, por ejemplo, de fiesta, es muy normal, sea el día de la semana que sea la época del año que sea. Tú tú agarras y sales de noche. En esta época hay que mencionar que esto no era común, era todavía algo muy restrictivo. Y bueno, básicamente es la apertura hacia la noche a una nueva vida nocturna que dará muchas cosas interesantes a lo largo del siglo XX. Bueno, eh, por ejemplo, si nos vamos a la Ciudad de México, hay muchos estudios en relación a la vida nocturna de mediados del siglo XX, eh, las prácticas sociales que se empiezan a desarrollar, los bailes, las discotecas, ya más adelante del siglo. Esto no era común en esta época. Creo que es de lo más que más podría yo resaltar. Y bueno, en esta época, para la población en general, estaba una actividad muy banal quizá hoy en día, que es la caminata nocturna. El caminar de noche, como decía yo, era algo impensable. Se arriesgaba uno a que te robaran, a que te lastimaras si te tropezabas en la oscuridad. Y en esta época, la primera actividad quizá de apertura sea la caminata urbana nocturna. eh, Empieza también una serie de cambios, una serie de obras públicas para respaldar el alumbrado, nuevos embanquetados, nuevos empedrados. En esta época todavía no hablamos de asfalto, como será más adelante. Todavía es empedradas las calles. Se cuida que estén las calles más céntricas empedradas y solo más adelante se reemplazará por asfalto. Llegarán nuevas cosas, por parte de empresarios, iniciarán su propio alumbrado para iluminar, qué sé yo, sus restaurantes, sus hoteles. Todo comercio empieza a iluminarse en esta época porque se dan cuenta que la electricidad vende. Es, no es un servicio público, no es algo barato, sino es parte de una estrategia comercial, una estrategia de ventas que muy inteligentemente la usan. Sí, es costosa, pero también retribuye muy bien en esta época. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les comentaba yo. Esta es una litografía de mediados del siglo XIX. Me parece, del litógrafo Casimiro Castro, es en la Ciudad de México.
Antes de la electricidad, hay que mencionar que se estaba sujeto a la luz de la luna y a la iluminación por cierta clase de combustibles, como la trementina que era extraída de ciertas especies arboríferas, como los pinos, y básicamente se sujetaba a la vida nocturna a estos cambios naturales, que era si el cielo estaba despejado, podía darse una actividad como esta, la que menciono, que esto es allá en la Ciudad de México, es la caminata precisamente de las élites. Si bien hay otras clases populares que se ven reflejadas aquí, que en la descripción de esta litografía se menciona que son, por ejemplo, vendedores. O sea, hay una diferenciación clara. Quien iba a pasear era la élite, quien iba a tratar de ganarse la vida eran vendedores de golosinas, de ciertos objetos, sobre todo alimentos, que iban durante las noches de luna. De hecho, no sé si se alcanza a ver en la parte derecha superior de la imagen, se ve la luna, bueno, que está un poco despejada, precisamente de las nubes, como si se abrieran las nubes y diera la luz a, a toda esta zona. Eh, Creo que no se ve muy bien, pero sí, creo que sí se ve un poquito iluminado esta zona derecha de la litografía. Y como digo, por ejemplo, en época de invierno era impensable salir a- al exterior, esto estaba sujeto a las noches, por ejemplo, más calurosas. En invierno era imposible pensar en salir. La electricidad llega a cambiar toda esta mentalidad, porque también con el tiempo se van a crear ciertos avances como la calefacción. Durante la revolución ya hablamos de calefacción, de que si bien tienes que transitar por la calle para llegar a tu destino, sabes que al llegar, por ejemplo, a tu casa, a un restaurante o a un hotel, sabes que ahí va a haber calefacción y que no va a implicar ningún problema ya. La mentalidad de la época es, hemos dominado a la naturaleza, hemos dominado a la noche que, que nos había dominado durante toda la historia de la humanidad y ahora nosotros la dominamos. La electricidad, la tecnología, el hombre ha dominado la naturaleza. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Desgraciadamente, las fotografías que han quedado registradas no nos muestra eh, cómo era la ciudad de Puebla durante esta época, durante la noche. Eh, Desgraciadamente, todas las fotografías que nos han llegado hasta esta época son fotografías durante el día, desgraciadamente. Hay muy escasas en ciertas ocasiones ya muy deterioradas, pero a través de las imágenes que tenemos, podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha que se está viendo, ahí está un poste con una serie de esferas donde se ponían los focos. Estas, de hecho, datan de la época de la Revolución, ya Díaz ya no estaba. Se mandan a fundir, se mandan a instalar. Quien camine por el Zócalo se dará cuenta que aún están estos postes, estas luminarias que son de la época de principios del siglo XX. Aquí puse también la imagen es una imagen desde el Paseo Bravo hacia el templo de la Virgen de Guadalupe. Igual vemos nuevamente la luminaria, ahí hay a la izquierda, a la derecha de la imagen, perdón, hay un foco, y básicamente es a través de esto, desgraciadamente, fotografías nocturnas casi no nos han llegado hasta esta época. La siguiente, por favor. Y bueno, uno de los mayores ejemplos de esta tecnología es el centenario de 1910, que se celebra muy pomposamente en todo el país.
Esta fotografía, como les digo, es de la Ciudad de México. Aquí en Puebla no he encontrado ningún registro fotográfico que indique que cómo fueron las celebraciones. Sabemos que sí se hizo un gasto muy importante en la iluminación para el centenario en 1910. Sin embargo, desconocemos totalmente cómo se veía la ciudad. Sabemos que se hizo un gasto muy importante por parte del ayuntamiento. Sin embargo, no hay fotografías, no hay registros visuales que nos ayuden a imaginarnos cómo está. Sin embargo, yo puse esta imagen, es de la Catedral de la Ciudad de México. Eh, ten- por las descripciones, podemos imaginarnos que la Catedral de Puebla se veía muy similar. La siguiente, por favor. Nuevamente aquí vemos el mobiliario urbano. A la izquierda, sí, a la izquierda de la imagen, esta imagen es del Zócalo, de principios del siglo XX. Eh, Vemos ahí nuevamente la luminaria, eh, y que es básicamente la invitación a que pasearas de noche, a que salieras a caminar, a que te apropiaras simbólicamente de los espacios que brindaba la ciudad. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comento, ya durante la revolución ya hay verdaderamente un beneficio social. Ya, bueno, aquí puse un plano de la ciudad. eh, Espero que se note, pero alrededor en la periferia, eh, se empiezan a fundar una serie de colonias, la mayoría populares. A todas se les empieza a dotar de este alumbrado ya como parte de un cambio. Estamos hablando de que el régimen porfiriano ya cayó, e inician los diferentes gobiernos revolucionarios que, tratando de dar un beneficio, un cambio en el paradigma, en lo que había ocurrido durante más de 30 años, en cierta forma tratan de otorgar este servicio a la periferia, a los barrios, a los trabajadores. Y los trabajadores también empiezan a tomar conciencia, todas, conciencia de sí mismos, de su valor, de exigir su derecho a este servicio. Eh, Hay registros que dicen que los trabajadores solicitaban, bueno, decían, si estoy pagando mis impuestos, si trabajo, si mantengo limpia la entrada de mi casa, también quiero el alumbrado. Necesito el alumbrado, no lo pido, sino lo exijo. Y es algo muy interesante de ver cómo cambia la mentalidad, cómo también cambia los regímenes. La siguiente, por favor. Esto es lo que ya les comentaba. La iluminación eléctrica da una gran accesibilidad a los espacios públicos de noche. Eso es algo que aún ya a principios del siglo XX es algo que no se veía, no era muy común. Sin embargo, empiezan a reclamar esta accesibilidad a los espacios públicos, a la vida pública, que ahora, nosotros en la actualidad, creo que sentimos que es ya un derecho, eh, que ya no nos damos cuenta de lo que gozamos. Creo que el único momento donde sentimos que perdimos ese derecho a la vida pública, por ejemplo, fue durante la pandemia, cuando no podíamos salir. Creo que hay que imaginarnos algo así, lo que sentía. Creo que es un buen ejemplo de lo que sentía la gente cuando, s- cuando se empezó a terminar la fase más grave de la pandemia. Empezamos a salir a las calles y creo que fue una sensación muy agradable, creo yo. Hay que imaginarnos algo similar a lo que sintieron a principios del siglo XX. Salir de noche era algo muy nuevo, algo que no se daba, no era muy común, y más por parte de las clases trabajadoras, perdón. Y también, creo que en este sentido
Podemos hablar del derecho a la ciudad, algo que ahora, como digo, es muy importante, un derecho a poder salir, poder ir al parque, poder ir a hacer compras, poder transitar libremente. Es un derecho importante que me parece que se gesta en esta época del siglo XX. Ya vemos, creo que un cambio en la conciencia del grueso de la población a decir, pues tengo derecho a salir de casa, a apropiarme de la ciudad que al fin de cuentas es nuestra. La siguiente, por favor. Y bueno, puse aquí, por ejemplo, un ejemplo de esto, de la luz eléctrica como factor de habitabilidad. Como decía yo, se empiezan a fundar una serie de colonias, ya se expande la ciudad más allá de lo que hoy es el centro histórico. Y podemos ver aquí que dice, bueno, a grandes rasgos, compre sus lotes porque da todos los servicios, agua, luz, drenaje, pavimentación. Vemos que ya la luz va a figurar ya desde entonces, ya como una constante para que la población quiera vivir en determinada zona. Si no hay una serie de servicios, no va a querer vivir ahí, obviamente. Y creo que es parte de la apropiación de la misma ciudad. La siguiente, por favor. Y bueno, durante esta época evoluciona, crece muy rápido el alumbrado, los números del alumbrado público. En 1888 había 100, en 1910 había aproximadamente 500, podía expandirse en ciertas fechas, por ejemplo, en la celebración del 5 de mayo, en la celebración del 15 y 16 de septiembre, pero todavía eran muy pocos, 500 focos, y para 1921 estamos hablando de que existían ya 6.000 focos, estamos hablando de que creció exponencialmente, gracias a esto se da la oportunidad de que la mayor parte de la población empiece a disfrutar de este servicio, eh, y creo que es un beneficio que ya no pueden dejar de solicitar en esta época. La siguiente, por favor. Bueno, para ir concluyendo, traje algunos datos, creo que interesantes. Esta es una litografía de Bellinati, un italiano que llegó a México aquí a principios del siglo XIX. Es la litografía de un sereno. Es interesante porque este oficio empieza a desaparecer, empieza una muy lenta desaparición con la llegada del alumbrado eléctrico, con la llegada de la actualización en ciertos servicios públicos, ciertas funciones. Como mencioné, en esta época, finales del siglo XIX, principios del XX, se institucionaliza la seguridad, se crean la Corporación de Gendarmería, eh, eh, y bueno, este oficio empieza a desaparecer. Creo que todos hemos escuchado de los llamados serenos, que eran los que cuidaban las calles durante la noche, llevaban su cobija, su lámpara, su lámpara de algún combustible, con alguna velita, y llevaban su perrito. Tenemos que mencionar que la llegada de la luz eléctrica eh, provoca que este oficio, creo que ya ancestral, inicie su desaparición ya a mediados del siglo XX, al menos aquí en Puebla. La siguiente, por favor. Y bueno, quizá como servicio público, el alumbrado llega en 1888. Sin embargo, en el antiguo Colegio del Estado, en lo que ahora es el Carolino, eh, no encontré imágenes, pero en la entrada del actual Carolino se vio por primera vez una iluminación eléctrica como parte del gabinete de física que existía ahí en el Colegio del Estado. Eh, sí. Ahí es el primer lugar
no como servicio público, sino como algo experimental y como un dato curioso, a inicios de la década de 1870, unos 15 años antes de la llegada como servicio público, ahí se instalaron algunos focos, donde está la iglesia de la compañía, ahí había al menos dos lámparas que iluminaban ese espacio, lo cual era pues algo muy raro, pues, que se dio en ese momento. Y bueno, para concluir, yo puedo decir que si bien el alumbrado en un primer momento, el alumbrado eléctrico abrió las puertas a eh, la vida pública, a la vida nocturna, creo que un siglo después, poco más de un siglo después, podemos ver un retroceso. Creo que hay un retroceso importante donde ya no importa si hay o no alumbrado, donde no importa tanto la seguridad, creo que hay un retroceso. La seguridad ya no es lo que era hace 20 o 30 años aquí en la ciudad. Creo que más allá del alumbrado ya es inseguro salir de noche. Nuevamente estamos sufriendo un retroceso. Ya salir de noche nuevamente significa algún temor y pienso que, que es un retroceso como sociedad. Vemos que ya en algunas partes del país, como en Zacatecas, como en Irapuato, ya salir de noche ya no es seguro. Aquí en Puebla, en algunas colonias, ya tampoco es seguro. Eh, y, y creo que dejo eso para la reflexión, cómo ha retrocedido, cómo hemos sufrido un retroceso en ese aspecto. Y bueno, le devuelvo la palabra a Ernesto. Creo que eso es todo por mi parte. Si hay preguntas, aquí estamos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ti, Edgar, por tu exposición, sensibilidad para compartir con nosotros estos datos, reflejos de la historia reciente de Puebla. Y me permito comentar que vino a mi mente durante tu exposición el libro El origen de la industrialización de Puebla, que es autoría del Colegio de Puebla. El autor es Mariano Torres Bautista, el doctor Mariano Torres Bautista. Lo prestaron hace unos años. Por una hora pude sacarle copias, pero da cuenta de la riqueza industrial de Puebla, donde fundamental la electricidad y el uso, esta función que se le ha dado en la industria poblana. Sí, mayoritariamente este libro con ese enfoque en el sector textil, pero Exacto, sí. es una obra muy nutrida, altamente nutrida, con la que cuento las copias, pero insisto, el libro es del Colegio de Puebla, el autor es el doctor Mariano Torres Bautista, y concluyo antes de preguntar si existe alguna pregunta, intervención, Sí, comentarios adicionales por parte de nuestros asistentes invitados. Eh, Sin duda alguna es muy interesante el visualizar las calles de Puebla, eh, joyas arquitectónicas como el Carolino, como bien referías al final, el Palacio Municipal, eh, y particularmente los inmuebles que custodia la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario de la UAP, que dirige la doctora Rosalba Loreto López. Ustedes saben, nuestros invitados también, los inmuebles, la aduana vieja, la Casa Amarilla, Casa Fresno, en fin, donde la iluminación destaca y resalta esos elementos arquitectónicos fundamentales, la de herrería, en fin, exacto, sí. es muy enriquecedor el caminar por nuestras calles de Puebla, y esta iluminación es fundamental, no solo con ese enfoque turístico o de promoción turística, sino de que los poblanos conozcamos nuestra propia historia. Hoy estuve con el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, dialogando con él, en ese mismo enfoque de seguir difundiendo la cultura, promoviendo la riqueza artística de Puebla, y donde la iluminación también
algo que omití mencionar de las fuentes, ¿no? La iluminación en las fuentes. Recientemente Exacto, sí. visualizaba que el ayuntamiento intervendrá en algunas fuentes de la capital poblana. En el Paseo Bravo se encuentra la fuente de Motolinía, la propia fuente de San Miguel, en fin, la propia catedral con esa Exacto. arquitectura hechura del arquitecto Francisco Becerra, donde la iluminación por las noches es un atractivo, insisto, no solamente turístico, sino de que los poblanos podamos profundizar en el conocimiento de lo que es nuestro, ¿no? De nuestro propio patrimonio. Gracias, Edgar, por tu amable exposición y Eduardo por la invitación. ¿Existirá alguna pregunta por parte de los invitados virtuales que nos acompañan hoy? ¿Existirá alguna pregunta? De lo contrario, Eduardo, si deseas también intervenir para ampliar, complementar, robustecer lo anteriormente expuesto por Edgar, donde, insisto, pongo a tu consideración esta obra, Edgar, si puede ser de utilidad. El Sí, sí, origen de la claro, claro. industrialización de Puebla, Sí, en el sí. Colegio de Puebla tienen esta obra, o yo tengo copias. ¿Existirá alguna pregunta, alguna intervención de los invitados que estimule esa participación, alguna propuesta de valor? Adelante, Eduardo, nos apoyas con tu micrófono, por favor. Sí, Ernesto, gracias. Y también agradezco tu ponencia, licenciado Edgar. Dos preguntas. La primera Sí. es, ¿hay algunas estructuras o comúnmente como se les ubica con el nombre de postes de luz de los primeros? ¿Todavía existen algunos postes originales o estructuras públicos que se ubiquen en el corazón de la ciudad de Puebla aún, Mm. que estén ahí ubicados de ese tiempo como las primeras estructuras que alumbraban, valga la redundancia, los espacios públicos o el primer cuadro de la ciudad de Puebla? Ujú. Y la segunda, pues un poquito más Sí. adelante. Ah, bueno, ok. Eh, cuando se funda el alumbrado en 1888, se instalan postes de madera. No eran de metal ni nada por el estilo, eran de madera para sostener el cableado. Eh, en el contrato original se especificaba que fueran de metal, sin embargo fueron de madera y todos estos postes, tanto los de madera como los de metal de esta época porfiriana, desgraciadamente no han sobrevivido hasta nuestros días. Los de madera obviamente deben, bueno, desde los primeros años con el peso de los cables, con las lluvias, el deterioro obviamente de un material orgánico, fueron pues rompiéndose, se fueron reemplazando. eh, y de los postes de metal, en un primer momento se decía que no eran muy estéticos. La ciudad se buscaba también una buena imagen de la ciudad. Estos postes metálicos no eran estéticos y se fueron reemplazando poco a poco por los que posteriormente durante la Revolución se mandaron a traer algunos de inspiración inglesa, pero no han sobrevivido, o al menos yo no tengo registro de que haya sobrevivido un poste de la época porfiriana. Eh, Precisamente te digo, eh, se buscaba un aspecto artístico también de la ciudad, y estos postes no cubrían ese requerimiento. Mencionar también algo interesante que se da a principios del siglo XX es que se solicita por parte del ayuntamiento a la empresa encargada en ese momento del alumbrado que sus instalaciones se vuelvan subterráneas. También creo que debemos a eso, que no se hayan conservado tantos postes, porque el cableado empezó a ser subterráneo. Desconocemos dónde hayan ido a parar todos estos postes de la época porfiriana, pero sí, afortunadamente todavía tenemos los postes, el mobiliario de la revolución, que es el que
aún podemos ver en la plaza, en el Zócalo. Hay, por ejemplo, también en el atrio de la catedral, también datan de esta época. Eh, Más allá de la ciudad, los postes que se instalaron en las colonias posteriormente, ya hacia la segunda década del siglo XX, desconocemos totalmente. No sabemos dónde hayan ido a parar. Eh, Desconozco si se habrá conservado alguno. Lo que sí sé, por ejemplo, es que eh, en el Colegio del Estado, no, bueno, en esa época el Colegio del Estado solicitó al ayuntamiento la donación de uno de los antiguos faroles, los que se usaban con trementina, con combustible, porque se consideraba que ya eran una antigüedad. Se consideraba ya dignos de museo, ya que había llegado la electricidad y los había reemplazado. Se consideraban estos faroles dignos de colección museográfica, museística, eh, y creo que no desconozco si este farolito todavía exista, pero sí se hizo una donación del ayuntamiento al Colegio del Estado. Desconozco si aún se conserve. Sería interesante saber cómo eran exactamente, porque igual en las fotografías a veces no se distingue muy bien. Sería bueno igual ver en ese aspecto y eh, si hay más preguntas, pues adelante. Gracias, Edgar. Sí, al parecer Eduardo tiene otra pregunta, en lo que suplico, insisto Sí. nuevamente, si existe alguna pregunta por parte de los invitados virtuales, puedan de antemano virtual manifestar lo propio antes de concluir la conferencia de hoy. Adelante, Eduardo, por favor. Sí, gracias, Edgar. Bueno, eh, hemos visto que a mayor avance tecnológico, a mayor innovación de nuestras herramientas del día a día, herramientas tecnológicas, si bien hay un gran avance, empezamos a ver un fenómeno de que empiezan a desaparecer, en este caso, algunos trabajos. Lo menciono, por ejemplo, en el ámbito de estas IAs, inteligencias artificiales, que empiezan a sustituir trabajos. Incluso lo mencionaste, esto yo lo desconocía de los serenos, personas, su oficio era como vigilantes de la noche y llevaban pues una especie de lámpara, una vela dentro y trataban de cumplir la función de que haya orden y seguridad. Y con la llegada de la electrificación, pues desaparece este trabajo o este oficio. Y lo vemos ahora con las inteligencias artificiales, que ahora no van a desaparecer oficios, sino que incluso probablemente sería muy osado decirlo, pero profesiones, por ejemplo, en la cirugía, muy cuidadoso hacer ese tipo de profesión, pero con la llegada de la robótica y con la inteligencia artificial, pues ya como que nos empieza a palpar o advertirnos que, ojo, porque algo más perfeccionado que el propio trabajo humano puede desaparecer esos trabajos en su debido momento. Entonces, lo mismo, la electrificación ha sido un gran avance tecnológico para ese tiempo, rompió completamente y ¿a qué costo? Desapareció el oficio de los serenos. Entonces, ya con este contexto, ¿qué otros oficios, además de los serenos, desaparecieron con la llegada de el alumbrado público? Porque siento que la respuesta serían como los que hacían antorchas, o no sé, tú sabrás cuál es el término correcto a esos serenos, pero siento que también otros oficios, pero bueno, ahí desconozco cuál sería la respuesta. Sí, solamente es el de los serenos, pero ¿qué otros desaparecieron de acuerdo a tus estudios de trabajos en ese sentido? Gracias. Ok, en efecto, no es el único oficio que desaparece, pero sí es el más directo.
Creo yo que todos hemos escuchado, creo que historias de nuestros abuelos o de alguien mayor, como decía, que todavía en ciertas zonas, a lo mejor en ciertos pueblos, no aquí en la ciudad, pero todavía existían los serenos, todavía a mediados del siglo XX. Y como digo, fue una desaparición paulatina. También conforme se iba expandiendo esta electrificación, las redes eléctricas a lo largo de la ciudad. Y uno de los oficios, lo iba yo a poner, pero sentí que me salía un poquito del tema, es el de los aguadores. Esas personas que llevaban agua. Antes no era como actualmente que abrimos la llave y hay agua, sino que estas personas se encargaban de llevar el agua a las casas. Con la llegada de la electrificación, ya no es necesario, ya no son necesarias estas personas, ya a través de la electricidad se bombea hacia distintas zonas de la ciudad, no importa si quizás es en una zona elevada, eso ya no importa, como digo, ya hay una percepción, un imaginario de que el hombre ha domesticado a la naturaleza, de que puede ordenar con esta nueva maquinaria que el agua fluya. eh, y también es, creo que uno de los más relevantes después de los serenos son los aguadores, que empieza igual a desaparecer paulatinamente conforme se va expandiendo esta red eléctrica, sobre todo a partir de la revolución. En un primer momento, la electricidad fue usada casi exclusivamente para el alumbrado durante el Porfiriato. Ya durante la Revolución se diversifica, ya vemos la llegada de electrodomésticos, de aire acondicionado, bueno, no aire acondicionado, ventiladores, sí, perdón, parrillas eléctricas, calentadores de agua, eh, qué sé yo. El cinematógrafo, el cine, el origen del cine se encuentra precisamente en el uso de la electricidad. También esta diversión se basa en la electricidad y hay muchas otras cuestiones que también tocan o se vieron beneficiadas por la electricidad. Por ejemplo, los tratamientos médicos. Había ciertos tratamientos, por ejemplo, para los amputados en esta época de la revolución. Se pensaba, todavía actualmente me parece que hay esta clase de tratamientos donde hacían que cierta corriente eléctrica pasara a través de las zonas que habían sido amputadas, a través de los muñones y aliviaba el dolor. Desconozco si funcionaba, no tengo una referencia científica que diga así, quizás sí funcionaba. Eh, Se empezaron a crear ciertos aparatos pequeños, ciertas lámparas para estudiar, por ejemplo, en las ciencias médicas, para estudiar ciertas partes del cuerpo. eh, Qué sé yo, cuando quizá te dolía la garganta o qué sé yo, había pequeñas lamparitas que igual introducían, eh, igual a través de las orejas, ya había, se empezaba a beneficiar mucho la medicina también de esta clase de tecnología y creo que lo que haces, lo que comentas, Eduardo, es también muy válido, creo que se repite nuevamente el ciclo. A fines del siglo XIX vemos cómo la electricidad o ciertos avances técnicos, ciertos avances tecnológicos empiezan a reemplazar el trabajo humano. Creo que es algo que vuelve a pasar. Otra vez la tecnología pone en riesgo ciertas cuestiones, ciertos trabajos que tradicionalmente hace el ser humano. Creo que empiezan a reemplazarse. Eh, Qué sé yo, por ejemplo, ha sonado mucho, por ejemplo, en estos últimos años, si ya no se necesitan, por ejemplo, actores, ya todo lo hace la IA para dar voz a las caricaturas animadas, por ejemplo. Eh, Creo que en ese sentido vuelve a repetirse, creo que el ciclo.
creo que la tecnología sí es un arma de doble filo, nos beneficia mucho, pero también llega el momento en donde nos podría perjudicar, nos podría dejar sin trabajo. Eh, Creo que, por ejemplo, si vemos en China, existen ya fábricas automatizadas, ya el trabajo ya no lo hacen humanos o solo ciertas actividades y ya mayoritariamente es trabajo de la tecnología. Eh, y bueno, creo que eso sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta, si Ernesto tenga una pregunta, o alguien del público. Gracias, Edgar, muy amable. El maestro Raúl Carvajal. Adelante, Ok, maestro, ya tiene usted su Sí, muy buenas micrófono noches a habilitado. todos. Pues se me hace muy interesante el tema y te felicito por iniciar haciendo pues una reflexión, la reflexión del antes y el sí, después de un acontecimiento, de algún hecho, o de un elemento tecnológico. Los que vivimos la etapa del teléfono fijo, vivimos la evolución al teléfono celular. Y platicamos con la gente del teléfono fijo y les parece increíble que nosotros recorriéramos Puebla y hiciéramos viajes nacionales e internacionales sin teléfono y no se lo pueden imaginar. Dicen, no puede ser, no puede ser, eso no puede ser. Entonces, tu reflexión que haces de que la vida antes de la energía en una comunidad, en una población, cambia drásticamente, es importantísima. Y yo creo que ese es uno de los enfoques y de los propósitos del estudio de la historia, porque se da una marcada diferencia de generaciones o rompe la misma generación, ¿sí? Yo creo que la misma generación X, no la X, no que se llama X, una misma generación se rompe en el momento en el que ya surge ese descubrimiento. Y la mitad de la generación habla del celular y la otra mitad del teléfono fijo. Bien, eso es, por esa parte me congratulo de haber escuchado que haces ese semblante. Mira, sí tengo una gran sí, cantidad de preguntas, pero nada más voy a escoger las primeras. Mira, sí, tú nos hablas de que la primera hidroeléctrica que señalas, de sí. 1888, se encontraba a unos 20 kilómetros, no sé de dónde lo mides y desde el Zócalo. Pero si tú mides hacia el oeste el río Atoyac, te lo encuentras creo que en el kilómetro 9, y si te vas hasta el 20, es hasta Chostla. Entonces, esa medición de 20 kilómetros a mí no me cuadra. Ahora, me puede cuadrar si hablamos de la hidroeléctrica que tuvo Puebla por 1906, que se llamaba La Carmelita. Ujú, La Carmelita se abastecía de una parte del río Atoyac, pero hacia el sur, diferente a lo que aparece en el mapa, y se llamaba La Carmelita porque hacía referencia a doña Carmen, la esposa de don Porfirio, y que fue diseñada, al parecer, para darle luz o energía a las plantas de mayorazgo y a algunas colonias del sur. Y de hecho ahí surge una pregunta. Porque la luz o la energía eléctrica pareciera que se inicia por iniciativa industrial, no por atención a la industria y no por atención a la población, ¿sí? Esa que está en Chihuahua, de hecho, no se hizo para una población, no es una planta para población, sino es para una mina que se encontraba por ahí. exacto. Y unos años después viene la de Necaxa, que con gran relevancia es, y con bombo y platillos, porque surte energía para una parte, si no es que para toda la parte del Distrito Federal, ¿verdad? Entonces, Sí, es muy extenso, es muy extensa la historia en Puebla y en el país, porque tenemos que remontarnos a que si en Nuevo Necaxa estuvo la Mexican Light and Power Company, pues en Puebla estuvo la Puebla Light and Power and Company. Y entonces viene una pregunta, una es filial de la otra, y aquí a Puebla llega bajo un patrocinio canadiense, la Puebla Company. Pero entonces ahí vienen los enredos
mi primer enredo es geográfico. ¿Por qué mides 20 kilómetros? Te voy a hacer una pregunta, Sí, sin ningún afán de molestar. sí. A lo mejor me distraje. ¿Utilizaste la palabra dragón en algún momento? Dragón, no. No, No. no, no. Pues las luminarias que marcaste en la fotografía Sí. son los famosísimos dragones. Ah, ¿Sí? ya, sí, 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 ¿verdad? Y sí, ellos datan más o menos de 1910. Entonces, si lo analizamos bien, probablemente no sean porfirianos, sino que sean posterior a Porfirio. Y están en el cachito, pero no lo vamos a discutir. Pero pues te felicito porque das pauta a entender, a eh, analizar y a motivar a que la gente se siga interesando a cuáles estudios históricos, conocimientos históricos son los que nos va a dar luz de nuestra identidad y de nuestra esencia mexicana y de nuestra esencia humana, que a final de cuentas tiene una gran importancia para entender lo que es la verdadera convivencia a la que podríamos aspirar, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, ¿no? sí. Ok. Bueno, con respecto a la hidroeléctrica que está en Chihuahua, bueno, la CFE muestra ahí que es la primera hidroeléctrica del país. Yo en ese aspecto creo que independientemente de eh, la función, si era para una mina o para una fábrica o etcétera. Creo que ahí debería haber una corrección, me parece en ese sentido importante. Quizá estuvo fuera de circulación, fuera de funcionamiento un de septiembre a diciembre de 1888. No sé si eso haya sido factor para que en su momento dijeran, no, a lo mejor nos la brincamos o no sé. Pero creo que el dato queda ahí para la reflexión. También en cuanto a los 20 kilómetros, generalmente no sé cómo hacían la medición en esa época. En los registros de esa época está registrado como 20 kilómetros. Desconozco si solo es de el río a la ciudad o muy probablemente contaban también todo el tendido eléctrico dentro de la urbe. Y así yo creo que salen los 20 kilómetros. eh, y aún así creo que es algo muy relevante de mencionar, porque no existía una transmisión de energía eh, de tantos kilómetros. Generalmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, como digo, se generaba la electricidad ahí mismo, dentro de la urbe, en ciudades como Guadalajara, como Veracruz, toda la energía se generaba dentro de la ciudad. Creo que en ese sentido eh, va mi comentario. También por iniciativa industrial, sí, creo que en la industria, creo que se toma mucho, bueno, en cierto sentido son pioneros en introducir la energía eléctrica. Sabemos que Puebla durante esta época tuvo un gran crecimiento industrial. Eh, s- eh, bueno, tengo conocimiento de varios estudios en relación al tema. Sin embargo, aún me falta un poco revisarlos más a profundidad. Yo sobre todo me ha interesado mucho en estos años los impactos en el espacio urbano. Sin embargo, creo que también es muy relevante este, este análisis en estos espacios industriales. eh, y también creo que me llama mucho la atención lo que dice del celular, estos cambios que existieron en estas generaciones. Creo que podemos imaginarnos cómo se sintieron en esa época. Eh,
este cambio de, qué sé yo, que iluminaban con velitas sus interiores adentro de sus casas, a de pronto quizá un foco, una lámpara, en el exterior igual, se reemplazaron los faroles de trementina, que este combustible que se usaba, eh, por electricidad que, según las mediciones de la época, según los relatos decían, que era inmensamente superior un foco en relación a, qué sé yo, a un montón, a muchas velas, era muy superior un foco. Entonces creo que también en ese aspecto podríamos equipararlo, podemos compararlo a este cambio con el celular, con las computadoras, quizá también, que yo cuando era niño todavía, todavía las computadoras no ni existían, bueno, sí existían, pero no eran tan accesibles. También, por ejemplo, las televisiones, conocimos las televisiones, por ejemplo, yo, esas televisiones grandotas, pesadas, que necesitabas la antenita y le estabas ahí moviendo. Creo que, creo que en ese aspecto podemos compararlo cuando llegan las pantallas ya planas, y ya es una experiencia totalmente distinta. Es un cambio radical, creo yo, que nos toca vivir y que, bueno, les toca también vivir en este periodo del Porfiriato, que como digo, también en esta época, sobre todo ya a principios del siglo XX, ya hay ciertos electrodomésticos, todavía muy escasos, muy para la élite, para quien pudiera pagarlos, pero que ya hacia la segunda mitad del siglo XX ya irán bajando hacia otros estratos sociales. Y creo que eso es todo. No sé si hay algo más, Ernesto. Gracias, Edgar. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, muy amable maestro Raúl Carvajal y Edgar por tus Sí, comentarios. De lo rescatable para casi ya ir concluyendo, si no existe sí. otra pregunta o algún comentario adicional por parte de los asistentes virtuales, de lo rescatable y de lo propositivo hacia el futuro inmediato, al menos a lo que resta del siglo XXI, si la vida nos lo permite. De la cuestión del cableado subterráneo en Puebla se han eh, encargado empresas como Citelum, Traffic Light, Ujú, recientemente digo es otro tópico, con esta proyección turística o del patrimonio, con esos mosaicos que se reproducen en las fachadas, principalmente en la catedral, ujú, con iluminación y en nuestro Palacio Municipal, en la fachada del Palacio Municipal, misma que intervino el arquitecto Jesús Corro Ferrer hace ya algunos años, y que algunos lo celebran, otros no, pero la cuestión del cableado subterráneo en la ciudad eh, es interesante. Hace unos días leía yo una nota del cableado que está en la ciudad, que ya está en desuso. Habría que, sería una propuesta de política pública para nuestro ayuntamiento, sí, emanada como toda política pública desde el pueblo, siendo el pueblo el sujeto político fundamental para que haya Estado, los ciudadanos, y se considere para los próximos trienios el retiro ya de tantos cables que dañan, afectan la imagen urbana, lo que llaman los especialistas como paisaje urbano, el paisaje urbano, y generan una contaminación visual. Eso es lo que al menos me permito decir, y que eventualmente esta intervención por parte de la autoridad municipal podría mejorar estas fachadas de nuestro centro histórico, sí hacia los 500 años, pero después de los 500 años, como señalaba la semana pasada la arquitecta Citlali, la arqueóloga Citlali Reynoso Ramos, que expuso con nosotros sobre patrimonio arqueológico, que no sean los 500 años una fecha de caducidad o de vigencia, ¿no? Pensarla para otros 500 años, para las futuras generaciones, en concordancia con esta declaración multialudida, y perdón que la repita, esta declaración de noviembre de 1997
la declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, ¿no? Y actuar en consecuencia, que los ciudadanos determinen la conducción, la instrumentación de toda política pública, de gobierno, de Estado, y que no se pinten las bancas, no se intente o se pretenda remodelar el Zócalo cuando el pueblo no lo pidió, nuestra plaza principal, con una gran historia en nuestra ciudad. Visualizo que solicita el uso de la voz nuestro amigo Oscar Aguirre. Adelante, Oscar, ya sea con alguna pregunta o algún comentario que desees externar y que nutra esta exposición, este diálogo generado. Adelante, Oscar, nos apoyas activando tu micrófono, por favor. Pues nada, que en el periódico oficial de Puebla, con fecha, enero, febrero, marzo, pues mira, el día de mi cumpleaños, 4 de marzo de 1904, bueno, no el día de mi cumpleaños porque no nací en 1904, pero en ese día, hay un edicto en el que la Secretaría de Fomento, eh, bueno, se llamaba Secretaría de Fomento y Colonización Industrial. Entonces, la primera referencia que aparece en ese periódico oficial es la solicitud presentada ante el señor José Cuesta Mendizábal, pidiendo una concesión en el río Atoyac, y incluso pues el documento le pegan una estampilla con valor de 2 pesotes, para hacer llegar a la Secretaría de Fomento el documento. Entonces dice aquí que ante usted, de la manera más respetuosa, como mejor proceda, comparece y expone que deseando obtener de esa secretaría a su digno cargo de usted la concesión de una caída de agua citada en terrenos de San Antonio Puente hasta el río Alceseca, distrito de Tecali, en la cantidad de 2.500 litros por segundo como máximo en tiempos de secas y 4.000 en tiempos de lluvias, para utilizar la energía hidroeléctrica que resulte en algunas industrias y con la autorización para establecer la línea de transmisión necesaria. O sea que aquí estaban pidiendo eso, y luego dice, la caída que me refiero está tomada la corriente que hace el río Atoyac, afluente que no pertenece hoy a la Federación, y por lo mismo le comprende la disposición del 5 de junio de 1888 y el 10 de julio de 1894, debiendo, por lo tanto, adquirirse la concesión de esta secretaría que una vez haya sido favorecido, ¿no? Y ya después habla ahí de los diferentes referentes a la ley, ¿no? Entonces, le contesta a esta persona, el propio secretario, o ministro de Fomento, pues que en el rancho San Antonio del Puente, se le concede esa cuestión y se firma en febrero de 1904. Y como esa, pues hay algunas otras referencias en el periódico oficial, pues que llegan hasta 1930. Hay en el periódico oficial del Estado de Puebla. Entonces hay mucho material por ahí que habla de las hidroeléctricas, y que por desgracia yo entré un poco más tarde ya al tema pero hay mucha tela todavía de donde cortar en estos temas de las hidroeléctricas,
más que del alumbrado, ¿no? Aunque también por aquí hay algunas cosas del alumbrado, pero bueno, pues ya será en otro momento que llegue yo más a tiempo y y podamos dar algunos toques históricos eh, en este tema. Y pues gracias por su intervención y por la invitación, Ernesto. Ya sabes que pues ahí estoy puesto. Muy, muy amable, Oscar, gracias. Y sobre todo con ese enfoque pues hacia nuestros 500 años, ¿no? Los 500 años, las fundaciones, varias fundaciones que hubo en nuestra ciudad y profundizar en el conocimiento de la historia de Puebla. Hoy también lo hablábamos con el maestro Telésforo Américo Guerrero González, que nos acompaña en la sesión de hoy, maestro historiador, de nutrirnos, abrevar del pasado reciente y generar ese sentido de pertenencia, identidad, poblanidad que se maneja y las propias calles de Puebla, el libro obligado del doctor Hugo Light Meyer, el libro que cada poblano debe conocer. Yo diría, con esta pregunta detonadora, también con este impulso de don Luis Benavides, maestro Telésforo, ¿qué es lo que no puede no saber un poblano para ser feliz, útil a su comunidad y profundizar en la historia de su ciudad y en consecuencia dar puntual lectura a ciertas obras como la que yo refería, perdón que insista, en la de El origen de la industrialización de Puebla, autoría del doctor Mariano Torres Bautista, y otras más, hablando de hidroeléctricas, hay una vertiente, un área de investigación, patrimonio industrial, hay algunos académicos que ya han trabajado al respecto y que creo podrían ser de utilidad para profundizar en el conocimiento y ya de lo anteriormente expuesto por Edgar Pérez. Gracias, Oscar. ¿Existirá alguna pregunta, alguna intervención ya para ir concluyendo en esta conferencia? Sin duda, la energía, la electricidad, fundamental para el campo también, para la actividad agrícola. Y el doctor Pedro Ponce Javana, que también nos acompaña hoy, académico de Chapingo, da cuenta de la relevancia y trascendencia de la energía eléctrica en el presente y que hacia el futuro se vislumbra el surgimiento de nuevas energías, el torio, en fin, otras herramientas que sin duda sí simplificarán la actividad humana, la actividad productiva de los sectores productivos, pero también el desplazamiento humano y la obsolescencia de algunos oficios, como ya muy bien nos ilustraba Edgar en su exposición. El maestro Raúl Carvajal, perdón, maestro Raúl. Pues sí, ya nada más un último comentario. El inicio del siglo XX representó que nuestro país o los presidentes intentaran promover la industria hidroeléctrica en nuestro país, tomando en cuenta pues la vertiente del Pacífico, la del Golfo y la interna. Y pues no sé, esto yo no lo sé, hasta dónde les alcanzó, porque pues no podían agotar todos los ríos, ¿verdad? Pero sí había una intención de abrirlas en Oaxaca, en el centro, en la altiplanicie, no, y lo mismo por Veracruz. Ese último comentario, y como comparación de lo que decía el ingeniero Oscar, él habla de un afluente o de una producción de 4,000 y 8,000 litros. El de la Carmelita, que estaba en San Isidro Castillotla, era de aproximadamente 10,000, nada más como comparación. Sí, muchas gracias, Ernesto. Hasta luego. Gracias, gracias a usted. Eh, Visualicé la activación del micrófono del maestro Telésforo. ¿Desea usted intervenir? Por favor, para nutrirnos y abrevar mayormente. Eh, Muchas gracias. Muy rápido. Es muchísimo lo que se puede hablar sobre la electricidad porque un pueblo sin energía, pues es un pueblo perdido en la oscuridad, ¿no? La energía no solamente es para un pueblo o para una región, la energía es también para el ser humano, es una vitamina pura para que el ser humano pueda desarrollarse. No lo sé, pero yo sugiero, no escuché todo por razones de que ando no haciendo a la vez otra cosa,
Sugeriría solamente que ahí en internet hay una carta que lee el general Porfirio Díaz y, y que le envía a don Tomás Alva Edison con su voz propia, eh, agradeciéndole el poder atraer la fuerza de la naturaleza para el desarrollo del país. Y hay que considerar, debemos sentirnos orgullosos de todas las etapas que vamos viviendo. El porfiriato, muchas veces condenado por muchos, aprendido por nosotros en la escuela como una dictadura, pero finalmente le duela a quien le duela, sobre todo a los países desarrollados. En el dólar estuvimos al 1 por 1 y Estados Unidos tenía temor de que nosotros fuésemos a rebasar en cuanto al desarrollo comercial, industrial y ferroviario. De tal manera que yo la única recomendación, si no la han escuchado, escúchenla, es una carta con la viva voz de don Porfirio Díaz. Y esa sería mi intervención, Ernesto. Muchas gracias y felicidades al ingeniero. Gracias a usted por su intervención, maestro Telésforo. También vino a mi mente esta entrevista a Díaz Krillman, ¿no? Está también disponible en internet. Gracias, maestro Telésforo. Parece que Oscar deseas volver a intervenir y ya me parece que concluiría Edgar. ¿Algún comentario final? Y daríamos por finalizada ya la conferencia de hoy. Oscar, ¿es así? ¿Deseas intervenir nuevamente? Sí. Por favor. Bueno, mira, no sé porque yo llegué tarde, pero parece que el 2 de abril, no sé si lo dijeron, pero es una fecha muy importante en el tema de alumbrado, porque regresando al diario oficial, eh, 5 de abril de 1888, hacen una referencia al año anterior, 1800, no, en 1867 dice acá, dice estreno, el de la luz eléctrica en el alumbrado público de esta ciudad tuvo verificativo la noche del 2 del corriente aniversario del asalto que sufrió esta ciudad en igual fecha de 1867 por el Benemérito Ejército de Oriente. Es que las letras están pues borrosonas, ¿no? Una concurrencia numerosa llena la Plaza de la Constitución y las principales calles a la hora en que tuvo verificativo tal acto, que fue solemnizado con un repique abuelo y con marciales acordes de nuestro hermoso himno nacional ejecutado por la banda musical Batallón Zaragoza. El resultado de tal mejora ha sido satisfactorio. Queda en consecuencia establecido ese alumbrado que embellece y anima más y más esta ciudad, la cual merced a los esfuerzos de sus progresistas autoridades, aumenta casi diariamente sus mágicos atractivos. Bien por el progreso. Y esa es una nota del diario oficial de 1888. Eso es todo. Gracias, Oscar, muy amable por los datos compartidos. En Facebook solamente Cintia Jacqueline manda saludos, felicita a Edgar y a Eduardo. Y Edgar, ¿existirá algún comentario final de tu parte? Concluiríamos ya con tu intervención. Sí, muchas gracias. Tengo unos comentarios para concluir. De hecho, del 2 de abril logré recuperar, tengo la crónica de ese día. En un periódico logré recuperar esta crónica, un poco larga quizá, pero sí nos da cuenta de todo este pues algarabía que había con respecto a esta nueva iluminación. También mencionar que el alumbrado en ese momento ya estaba listo para estrenarse desde días antes. Sin embargo,
se decide aplazarlo hasta el 2 de abril, precisamente para, pues, en cierta medida elogiar a Porfirio Díaz, que había sido el encargado de tomar la ciudad por asalto en 1867. Entonces, eh, para conmemorar este día, pues se decide aplazar el estreno del alumbrado y para el día 2 de abril. Y con respecto a el tema de las hidroeléctricas, de hecho, es muy interesante también el tema porque me parece que hay legislación de la época muy interesante, sería interesante revisarla todavía. Por ejemplo, en los primeros contratos que hace el ayuntamiento con la compañía anónima de alumbrado, que era la encargada en un primer momento de suministrar el alumbrado, se decía que si en algún momento dentro de el estado, dentro de la región, había alguna caída de agua, eh, el ayuntamiento, el gobierno tenía pues cierta, qué sé yo, obligación de expropiación para uso público, precisamente para crear energía eléctrica, que era, me parece, la energía hidroeléctrica era la mejor respecto a otras. Por ejemplo, si la comparamos con la energía, con el alumbrado de Trementina, significaba una deforestación de toda la región de lo que ahora es la Malinche. Hay noticias de que se estaba deforestando por esta razón, entonces me parece que en ese sentido la energía eléctrica también significa un progreso hacia esta deforestación, hacia a evitar esta deforestación existente. Y con lo que decía el profesor Ernesto, todavía en la actualidad, en pleno centro histórico, en el Palacio Municipal, podemos ver ciertos cables que están incluso forrados con cinta, que no son muy estéticos. Creo que es un problema que ha existido desde sus orígenes. Creo que el ayuntamiento actualmente debería poner atención en esos detalles porque, por ejemplo, si nos quedamos mirando, apreciando, por ejemplo, el Palacio Municipal, se ven cables que bajan enredados con cinta. Entonces, creo que vemos el origen de esta clase de problemáticas de contaminación visual desde el Porfiriato, cuando se decía, pues tienen que ser subterráneas porque dan una imagen un poco afean la ciudad, pues. Y creo que eso sería todo por mi parte. Le agradezco al licenciado Eduardo por la invitación, al profesor Ernesto, muchas gracias. Una disculpa por los problemas técnicos al inicio, pero creo que todo ha salido bien y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, al contrario, gracias a ti, Edgar. No nos conocemos personalmente todavía. En breve lo haremos. Compartí en el chat sí, imágenes que Óscar Aguirre compartió, nos hizo llegar, del periódico oficial del Estado de Puebla, 17 de mayo 1888. Las puedo hacer llegar por WhatsApp también, si me lo solicitan. Gracias, Edgar, por tu tiempo, a nuestros invitados asistentes de hoy. Gracias también por acompañarnos, como parte de un ejercicio de educación permanente donde aprendemos unos de otros y podemos contrastar los datos del pasado reciente y profundizar precisamente en el conocimiento de nuestra ciudad de Puebla, con ese enfoque de futuro propositivo, análisis del pasado y generar esas propuestas, procurar generar esas propuestas de valor tendientes a incidir en la toma de decisiones públicas de nuestra ciudad, del estado y del país. Gracias por acompañarnos hoy, a los asistentes de Zoom y en Facebook, que también transmitimos en vivo. Que tengan buena noche, Edgar, y esperamos conocernos pronto por conducto de Eduardo Ruiz. Sí, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que estuvieron presentes y bonita noche. Gracias a todos. Buena noche.